Bueno, en el video del día de hoy vamos a ver cómo se resuelve este circuito por el método de Malles. Vamos a encontrar la intensidad, sabiendo que nos dan tres fuentes de voltaje, como podemos ver aquí, B1, B3 y B2, la cual B1 vale 10 voltios, B2 vale 20 voltios y B3 vale 30 voltios. Lo primero que vamos a hacer, lo primero, es definir el sentido de las corrientes. Definir el sentido de las corrientes. Como pueden ver, yo ya las tengo definidas aquí, son las que están en rojo. Yo las puse que todas van para el mismo lado, para así pues empezar sacando la ecuación. Después de tener definidas las corrientes, vamos a iniciar a ver por dónde entra y por dónde sale. Entonces empezamos con este, va a ser el número 1. Entonces BF1 va entrando por negativo y saliendo por positivo. Entonces empieza menos, porque va entrando por negativo, 10 voltios. Como esta va a ser nuestra intensidad 1, va a ir sumando. Entonces más intensidad 1 por qué resistencias pasan. Entonces va a pasar R1 y R2. R1 más R2 más R7. Cerramos el paréntesis. Vemos que la resistencia R7 está compartida con la intensidad número 2. Entonces lo vamos a nombrar en nuestra ecuación, pero la intensidad 2 va a restar. Intensidad 2 menos la resistencia R7, que es la que está compartiendo, y cerramos. Y va a ser igual a 0. Luego de tener ya esta ecuación, lo que hacemos es pasar el voltaje al otro lado para que quede positivo y nos quedaría así: intensidad 1 por resistencia 1 más resistencia 7 menos intensidad 2 por resistencia 7 es igual a 10 voltios. Y así mismo vamos a seguir haciendo con cada uno. Entonces, con la intensidad 2 tenemos que entrar por negativo los menos 30 voltios, entonces va a menos 30 voltios, más intensidad 2 por resistencia R7 y resistencia R6, cerramos paréntesis, menos la intensidad 1. ¿Por qué? Porque la resistencia R7 está tocando esta resistencia. Entonces intensidad 1 por R7. Y podemos ya cerrar nuestro paréntesis. Pero acá como podemos... no, se iguala a 0. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Pasamos a sumar el voltaje. Es igual a 30 voltios. Listo, tenemos nuestra ecuación número 2. Vamos con la ecuación número 3. Ecuación número 3. Ecuación número 3. Ecuación número 3. Empecemos por acá. El voltaje aquí va entrando por positivo. Entonces quedaría 30 voltios más las dos resistencias que tocan en intensidad 3, que sería R5 y R9. Cerramos el paréntesis, menos la intensidad 4, que está tocando también la resistencia 9. Cerramos paréntesis, igualamos a 0. Y ahora pasamos los 30 voltios, los pasamos a restar. Entonces intensidad 3 por R5 más R9 menos intensidad 4 por R9, que sería igual a menos 30 voltios. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la número 4, la intensidad número 4, la cual está tocada por el voltaje de 20 voltios. Entonces vemos que está entrando por positivo, entonces entra por positivo 20 voltios más la intensidad 4, sumamos las dos resistencias, sería R9 más R4, restamos la intensidad 3, que está tocando la resistencia número 9, igualamos a 0. Y ahora pasamos
a restar los 20 voltios para que nos quede nuestra ecuación. Más R4 igual a intensidad 3 por R9 igual a menos 20 voltios. Ahora vamos con la número 5. La intensidad número 5. La intensidad número 5 tiene el voltaje también de 20 voltios, pero aquí va entrando por negativo. Entonces, menos 20 voltios. Más la intensidad número 5, que está multiplicando las dos resistencias R3, como podemos ver aquí R3 y R8. Cerramos paréntesis y debemos restar la intensidad número 6 porque está tocando la resistencia número 8. Igualamos a 0 y ahora pasamos los 20 voltios, los pasamos a sumar. Entonces me quedaría intensidad 5 más R3 más R8 menos la intensidad 6 por R8 es igual a 20 voltios. Listo, y finalmente vamos a hacer la de la malla número 6. Aquí la está tocando la BF1, o sea 10 voltios, y vamos a ver, acá está entrando por positivo. Entonces serían 10 voltios más la intensidad número 6, que es la que estamos trabajando, por las dos resistencias R8 y R2. Cerramos, menos la intensidad que toca, que es la número 5, menos intensidad 5 por la resistencia número 8, igualamos a 0 y pasamos lo mismo, pasamos a restar los 10 voltios. Igual a menos 10 voltios. Listo, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar. Como podemos ver aquí yo ya lo tengo reemplazado. Reemplazamos simplemente los valores de las resistencias. Se suman, entonces como aquí en el problema nos dicen que todas las resistencias tienen un valor de 2 ohmios, se suman las resistencias para luego armar una matriz que se va a resolver, pues puede ser por cofactores o depende ya como uno lo trabaje. Yo por ese momento lo voy a... aquí ya tenemos nuestra matriz ubicada, entonces solamente le damos en Go y el resultado nos lo va a dar en la columna que está individual. Entonces la intensidad 1 es igual a 0 amperios, la intensidad 2 es igual a menos 5 amperios, la intensidad 2 es igual a 1.6, la intensidad 3 es igual a menos 6,6, la intensidad 5 es igual a 8.3 y la intensidad 6 es igual a 1.6. Y así se resuelve un circuito por el método de machas. Ahora si queremos saber el voltaje, simplemente utilizamos ley de Ohm y ya.